En esta hora, mis amados hermanos, quiero compartir, ¿verdad?, este tema con ustedes. Voy a tratar de terminarlo en el primer culto. No lo terminé, pero este tema, mis amados hermanos, surgió sobre la obra que nosotros presentamos la semana pasada. Amén. Entonces, viendo, mis amados hermanos, la condición de la iglesia, o sea, viendo de que hay muchas cosas, mis amados hermanos, que no se han hecho bien, o sea, sobre todo, pues es de que como iglesia, ¿verdad?, nosotros reconozcamos nuestra condición delante del Señor, amén. Porque una persona, mis amados hermanos, que no reconoce su condición no cambia, amén. Porque la persona que va a cambiar o la persona que quiere cambiar es porque reconoce que en algo está mal, amén. Entonces, nosotros, mis amados hermanos, podemos tener conocimiento de la palabra del Señor, podemos tener la palabra del Señor siempre, ¿verdad?, en nuestras vidas, pero si nosotros no reconocemos que se ha estado mal en alguna área en nuestras vidas, entonces no se va a cambiar, amén. Nosotros tenemos que ver, mis amados hermanos, de que Cristo pronto viene, amén, y pues es necesario de que nosotros como iglesia podamos estar mejor, ¿verdad? Entonces este tema, ¿verdad?, es como, está titulado como una iglesia de luz, amén. Y este pasaje es el que se representó, ¿verdad?, en la semana pasada en la obra de los jóvenes. Y está en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Quiero que ustedes lo vean, mis amados hermanos, y no solo que lo vean, sino que ustedes lo mediten, amén. Porque todos somos parte, mis amados hermanos, de la iglesia, amén. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y pues nosotros tenemos que saber en realidad, mis amados hermanos, de que para formar parte de la esposa tenemos que dar una talla, amén. Entonces dice esta cita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual dice, despiértate, dice, tú que duermes, vean eso, y levántate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Dice el siguiente pasaje, mirad pues, dice, con diligencia, oigan eso, con diligencia, ¿cómo andéis? Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, dice, de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, a mí me llama mucho la atención, mis amados hermanos, yo les decía a los hermanos del primer culto, que nosotros tenemos que ver, o sea, ustedes como parte de la iglesia, mis amados hermanos, tienen que ver ustedes el por qué ustedes el día de hoy están aquí. Podemos decir nosotros, mis amados hermanos, pastora, estoy aquí porque yo necesito de Dios. Pero ¿vivimos en realidad necesitados? Porque una persona que necesita, busca. Una persona que necesita algo, no está, lo necesito y que aparezca por arte de magia. No, cuando nosotros necesitamos algo, mis amados hermanos, lo buscamos. Una cosa es buscar al Señor por amor, porque uno vive enamorado, mis amados hermanos, y uno quiere cambiar. Pero otra cosa es buscarlo porque hemos escuchado hablar del Señor. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, en realidad, qué es lo que está marcando su búsqueda el día de hoy delante del Señor. Le vuelvo a repetir, si es por necesidad, el necesitado busca hasta que encuentra. Porque ninguno de nosotros nos ponemos a buscar algo y, bueno, no lo encontré, la otra semana lo busco. Porque cuando nosotros necesitamos algo, mis amados hermanos, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Necesidad, o sea, es algo que se necesita ya. Entonces, nosotros, mis amados hermanos, tenemos que meditar como iglesia en realidad por qué nosotros estamos buscando al Señor, por qué nosotros nos estamos congregando. Vuelvo y repito, no es lo mismo decir las cosas a vivirlas, amén. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, pastora, yo busco al Señor porque lo amo, la pregunta es la misma, ¿pero vivimos amándolo? Porque una persona que ama, mis amados hermanos, deja muchas cosas. Cuando uno ama, ¿verdad? Los que ya están casados, ¿verdad? Tal vez en algún momento
Cuando uno ama, ¿verdad? Cuando uno se enamoró, mira que me gusta que tu pelo suelto. Ah, entonces vivía solo con cola, ahora el pelo suelto. Que me gusta cómo se te mira el azul. Ah, yo traigo azul, ¿verdad? Pero no, me salió solo así. Entonces uno busca, entonces voy a comprar varias cosas de azul. Entonces lo que yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que cuando nosotros amamos algo, nosotros nos despojamos, amén. Nosotros cambiamos, nosotros tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de agradar aquello que nosotros amamos, amén. Entonces una cosa es que nosotros digamos, Señor, yo te amo, pero otra cosa es que nos despojemos por amor, amén. Otra cosa es que digamos, Señor, yo te amo, aquí están mis frutos. Aquí está mi búsqueda, aquí está mi sometimiento, aquí está mi obediencia. Entonces, yo quiero de que nosotros primero entendamos muy bien esto. No es lo mismo decir, amo a Dios, a vivir amándolo. Amén. Porque el amarlo nos va a hacer dejar muchas cosas. Cuando nosotros amamos al Señor, mis amados hermanos, el Señor nos poda. Entonces empieza a quitar, ¿verdad? Todas esas ramas que no son, que Él no plantó, que Él no sembró, y no es fácil. Pero el que ama permanece. Amén. Entonces yo quiero de que nosotros veamos. Empieza, ¿verdad? Y dice, despiértate tú que duermes. Dice que despertar, mis amados hermanos, es provocar. Vean qué importante es esto. Despertar es provocar, enderezar, es levantar y es resucitar. Y provocar dice de que es inducir a alguien a que ejecute algo. Entonces el Señor, ¿verdad? Aquí donde dice, despiértate, dice, despiértate tú que duermes, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí le estaba hablando, ¿verdad? A los creyentes a cómo ellos podían tener una mejor fe, a cómo ellos podían buscar mejor al Señor. Entonces viene, ¿verdad? El Señor y le dice a la iglesia, despiértate, le dice, tú que duermes. Entonces el Señor lo que está haciendo con la iglesia es que la está provocando. Le está diciendo a la iglesia, quiero que ejecutes mi palabra. Quiero que vivas lo que conoces. Entonces, yo les decía en la mañana, ¿verdad? Y es algo que nosotros hemos predicado aquí. Que nosotros, mis amados hermanos, nos podemos llenar de conocimiento, pero de nada nos sirve el conocimiento si nosotros ni siquiera buscamos llevar una vida íntegra delante del Señor, o ni siquiera vivimos lo que conocemos, amén. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice, airaos, dice, pero no pequéis. O sea, sabemos lo que está escrito. Pero, ¿y si uno se aira y maltrata? Pecó. Pero, ¿y no sabemos que dice airaos, pero no pequéis? Entonces, en cosas, mis amados hermanos, que pasan en nuestra vida, nosotros podemos en realidad vivir amando al Señor. Por ejemplo, en un momento de enojo, bueno, estoy molesta, ¿y qué es lo que dan ganas en un momento de enojo? Tal vez de insultar, tal vez de maltratar, tal vez de atar. O sea, de muchas cosas menos de bendecir. Entonces lo que yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, es que si nosotros vivimos amando al Señor, pero un amor de verdad, entonces ahí está el temor a Jehová. Entonces, bueno, estoy molesta, pero mejor me salgo, mejor no digo nada. ¿Por qué? Porque sabemos de que no vamos a edificar. Entonces dice, airaos, dice, pero no pequéis. O sea, hay cosas, mis amados hermanos, que van a pasar en nuestras vidas, donde nosotros en realidad le mostramos al Señor si lo amamos o no lo amamos. Amén. Nosotros tenemos que saber en realidad en este tiempo, ¿verdad?, de que la iglesia ha estado dormida. Yo les decía en el primer culto, hay unos hermanos que yo los veo literalmente y sé que me están viendo, pero yo los miro hasta dormidos. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque se alejan, les digo, de las cosas del Señor por problemas, por enfermedad, por alguna discusión, por una mirada, por un gesto, por la culpa de los hermanos, por la culpa de los pastores, por la economía, por el matrimonio, por todo. O sea, hay muchas excusas para dejar a Cristo.
Cuando en realidad, mis amados hermanos, a nosotros lo único que nos va a hacer permanecer siempre es el amor hacia el Señor. Amén. Entonces viene el Señor, ¿verdad? Y como Él sabía lo que se iba a vivir en este tiempo, entonces el Señor empezó a hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia iba a estar dormida. Porque todos sabemos, mis amados hermanos, de que Cristo pronto viene, amén. Todos sabemos de que ya el Señor está a las puertas. Pero ¿y si Cristo viene hoy? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes tienen la convicción? Bueno, si viene hoy, pastora, yo sí me voy. Y otros, no, mejor que venga mañana. Otros tal vez, Señor, por favor, ten misericordia, no vengas todavía. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, vamos a retener la venida del Señor, el encuentro con el amado? Si ustedes saben de que cuando hay una boda, uno no está, no, la vamos a posponer para el otro mes. No, uno, ¿qué es lo que está esperando? La fecha. Porque todo lo tiene preparado. Porque nosotros vivimos, mis amados hermanos, acorde a los propósitos del Señor cuando en realidad lo buscamos. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender en este tiempo, ¿verdad? Que dice, despiértate, ejecuta lo que conoces, vive lo que conoces, vive lo que sabes de la palabra del Señor. Ninguno, mis amados hermanos, de nosotros somos ignorantes a lo escrito. Los hijos saben que tienen que honrar a los padres. Los padres saben que tienen que criar a los hijos. Dice con amonestación, con disciplina del Señor. ¿Qué es amonestación? Es enseñanza. Entonces los padres, ¿verdad? Saben cómo tienen que criar a los hijos. No podemos después pensar cómo los voy a criar si la Biblia está clara. Dice en disciplina y amonestación del Señor. Simple. Entonces nosotros tenemos conocimiento, mis amados hermanos, de lo que nosotros tenemos que hacer delante del Señor, en la obra de Dios, en nuestra casa. Pero tenemos que meditar en realidad. La iglesia está despierta. Yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que muchas veces no, siempre, cuando uno no reconoce que uno está dormido, mis amados hermanos, le pasa un mal a uno y uno busca culpables. Cuando los culpables no son los demás, es uno mismo. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? Timoteo le decía, cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque hay cosas, mis amados hermanos, donde Dios nos mete, otras cosas donde el enemigo estorba, pero otras cosas donde solitos nos metemos. A mí se me quedó mucho algo que yo vi en la película esta de La Cabaña. Yo imagino que ustedes la han visto, ¿verdad? Porque de vez en cuando se sientan a ver televisión, pero en esto, ¿verdad? En esta película de La Cabaña, mis amados hermanos, ya al final, ¿verdad? Ya cuando viene este personaje que aparece y le dice al papá de la niña, ¿verdad? Lo lleva a un lugar para que él perdone al que había asesinado a su hija. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque él le dice, merece la muerte, le dice. Entonces viene él y le dice que él quería que lo destruyera. Pero entonces viene el otro personaje y le dice, no, le dice, porque él es también mi hijo y quiero redimirlo. Y muchas veces, mis amados hermanos, uno pide justicia. Y Señor, yo te pido que tú seas justo. Hermanos, nunca pidan justicia, porque el juicio empieza por casa. Entonces el Señor, si uno pide justicia, bueno, entonces primero te voy a cobrar todo lo que has hecho en tu casa. Entonces mejor no va. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que muchas veces nosotros nos ponemos en el papel de las víctimas, cuando en realidad no somos víctimas, sino a veces somos culpables. Amén. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender, tenemos que analizar, mis amados hermanos, y vivir en realidad ya un evangelio donde nosotros tenemos que despertar del acomodamiento, de la falta de paz, de los problemas, porque el que nosotros busquemos al Señor, mis amados hermanos, no nos va a quitar los problemas, pero sí nos da paz en medio de la tormenta, sí nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos,
es de que nosotros tenemos que cambiar algo en nuestra vida. Amén. Yo le decía a los hermanos, no podemos nosotros esperar que el Señor cumpla sus promesas o sus propósitos si no cambiamos. Porque los frutos van a ser lo mismo. No podemos decir, Señor, yo me aferro, si no dejamos lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces dice aquí, despiértate, dice, tú que duermes. Entonces cuando yo voy a ver, dice, y levántate, dice, entre los muertos. ¿Qué es la palabra levantar? Dice que es poner algo en lugar más alto. Vean eso. Yo les decía a ellos, a mí me llamó mucho la atención este significado porque es alzar la cosecha. Dice, levanta tu cosecha. No le está diciendo levanta la semilla. No, ya está hablando de cosecha. Entonces el Señor a nosotros, ¿verdad? Cuando Él dice, levántate entre los muertos, nos está diciendo primero tienes que despertarte. Después de despertarte o de ejecutar lo que conoces, ahí sí vas a levantar tu cosecha. Ahí sí te vas a levantar. Entonces no podemos levantarnos si no nos hemos despertado antes. Amén. Tenemos que despertarnos, luego levantarnos y luego, mis amados hermanos, ya cuando uno está levantado, dice, y te alumbrará Cristo. Entonces muchos esperamos, ¿verdad? Que el Señor nos alumbre cuando estamos dormidos. Que el Señor nos alumbre cuando no nos hemos levantado. Pero ahí dice, ¿en qué momento el Señor alumbra? Y es cuando uno se levanta. Entonces dice la Biblia, mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, cuando Él le habla a la iglesia de Éfeso, le dice, levántate, le dice de dónde has caído. Y yo les he dicho, es una iglesia con un arduo trabajo. Es una iglesia que trabaja constantemente porque el mismo ángel le dice, conozco tu arduo trabajo, le dijo. Y si el ángel le dijo eso, imagínense de qué forma trabajaba esa iglesia para que el ángel le haya dicho, conozco tu arduo trabajo. Y le dice, conozco que no soportas a los malos, le dice. Pero tengo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Entonces ahí le dice, levántate de donde has caído. Entonces a veces esperamos que el Señor a nosotros nos mire caídos cuando estamos tal vez sumergidos en algún pecado, pero no. A veces el Señor lo mira caído a uno porque uno dejó su primer amor. Entonces, mis amados hermanos, es algo donde nosotros tenemos que meditar. Y no solo tenemos que meditar, mis amados hermanos, sino tenemos que vivir acorde a la voluntad de Dios, acorde a lo que el Espíritu habla, acorde a los propósitos del Señor. Entonces tenemos que vivir, mis amados hermanos, de una forma donde nosotros buscamos agradar a Cristo. A mí me llama mucho la atención, mis amados hermanos, porque viendo, ¿verdad? Lo de esta película, hay algo que pasa ahí, no les estoy predicando de la película, sino son pedacitos, ¿verdad? Que a mí me llamaron la atención. Donde viene ya el personaje que representa la sabiduría. Entonces le dice al papá de la niña, le dice, te es muy fácil, le dice, juzgar a Dios, le dijo. Pero eso no fue obra de Dios, le dijo. Lo que le pasó a tu hija no fue obra de Dios, le dijo. Fue obra de las tinieblas. Entonces todo lo que pasa en la vida, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué a mí? ¿Por qué eso? Y todo se lo atribuimos a Dios y no nos ponemos a pensar que no viene de parte del Señor. Todo lo malo que pasa en nuestras vidas, mis amados hermanos, no viene de parte de Dios, porque Dios habla y Dios advierte antes. Dios no quería que nos pasaran las cosas. Pero por falta de entendimiento, por desobediencia, por amar lo que no tenemos que amar o por vivir de una forma que Dios no quiere, entonces pasa. Lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos que crecer. El Señor nos ha llamado a crecer. No estamos, mis amados hermanos, por gusto, no estamos por casualidad. O sea, estamos, mis amados hermanos, en la obra del Señor con un propósito. Entonces, no todo, mis amados hermanos, viene de parte de Dios, porque Dios es soberano, Dios es bueno. Dios le habla a uno, mis amados hermanos. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es atender a la voz de Dios. Y el Señor dice, despiértate,
O sea, reacciona, analiza. Tenemos que meditar, mis amados hermanos, en la palabra del Señor. Tenemos que meditar en realidad, mis amados hermanos, en lo que Dios quiere de nosotros. Y lo primero que dice la Biblia, dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sabemos qué es lo que el Señor pide? El corazón, o sea, todo. Pero nosotros tenemos que vivir, mis amados hermanos, de esa forma. Tenemos que vivir en realidad como una iglesia, ¿verdad? Que está representando a la novia, porque va a ser esposa. Entonces yo quiero de que nosotros meditemos en esta palabra, mis amados hermanos, porque quiero que nosotros veamos, ¿verdad? Consecuencias. Dice el libro de Jueces, capítulo 16 y versículo 20. Dice, y le dijo Sansón los filisteos. Ustedes saben de que esta es la historia de Dalila, ¿verdad? Y Sansón. Y dice, y le dijo Sansón los filisteos sobre ti, le dice. Y quiero que oigan esto. Y luego que despertó, él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué Sansón perdió su fuerza? ¿Por qué Sansón perdió el propósito? Porque se durmió. Solo porque se durmió, hermanos. Entonces lo que yo quiero que nosotros veamos de que no es cualquier cosa el estar dormido. Porque dice la Biblia que Sansón dijo, esta vez saldré y me escaparé como las otras veces. Pero él no sabía que el Espíritu de Jehová ya no estaba con él. Entonces el dormirse, mis amados hermanos, en la obra del Señor hace que el Señor se aparte de uno, que el Espíritu de Jehová se aparte de uno, y luego uno quiere vencer algo y no se ha dado cuenta que el Espíritu de Jehová ya no está con uno. No crean, mis amados hermanos, que el Espíritu de Jehová está con todos los que forman parte de una congregación. Si en una iglesia tiene que haber de todo un poco. Así lo muestra la Biblia. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que nosotros tenemos que ser más sensatos. Entonces vean, ¿verdad? Esto de que entonces Sansón entregó su alma. Él dice que descubrió su corazón. Mercy, el día que yo le hice las preguntas, Sansón significa sol. Y Dalila significa la que apaga la luz. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, es que el alma, el corazón hay que cuidarlo. Yo les he dicho a los jóvenes siempre, cuiden, guarden su alma. Con el alma no se juega, el alma no se arriesga. Con el alma no está que quiero, que no quiero, que sí, que no. O sea, con el alma no, mis amados hermanos, no se puede. ¿Por qué? Porque el alma es algo demasiado delicado. En el alma está el amor, en el alma está el afecto que uno tiene, está el intelecto. O sea, nosotros no podemos, mis amados hermanos, arriesgar nuestra alma cuando nuestra alma es lo que va a ser salvo o va a ser condenado. Entonces el alma hay que cuidarlo. Sansón aquí descubrió su corazón. ¿Para qué? Para su muerte. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que el estar dormidos a nosotros nos hace estar apartados de la presencia del Señor, del Espíritu de Dios. Y si no está el Espíritu de Dios, mis amados hermanos, no hay dirección en nuestra vida hacia lo santo, hacia lo perfecto, hacia lo puro. Entonces nosotros tenemos que meditar en esto, mis amados hermanos, porque no podemos seguir dormidos. No podemos, mis amados hermanos, seguir de la misma forma. No podemos nosotros escuchar la palabra del Señor y ¡ay, qué bonito para salir! Pero ¿qué fue lo que dijo? Pues que no me recuerdo. Porque entonces no se guardó nada. Fue como la tierra pedregada, dice la Biblia, que recibe la palabra con gozo, pero luego las piedras, los problemas, la ahogan. Por eso no da fruto. Entonces dice aquí,
Dice en Génesis capítulo 31 y versículo 35. Dice, y ella dijo a su padre, ustedes saben de que aquí está hablando de Raquel. Dice, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, mira esto, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres, ¿verdad?, en sus días. Y él buscó, dice, pero no halló los ídolos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean aquí? Que viene ella, mis amados hermanos, y le dice aquí, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar, le dice. Entonces el Señor le dice a la iglesia, levántate entre los muertos. Pero Raquel, por esconder los ídolos, imagínense, hermano, todavía eran ídolos. Y por los ídolos, por lo que ella tomó, mis amados hermanos, le dice, no se enoje mi Señor, pero no me puedo levantar. Entonces, los ídolos, mis amados hermanos, no necesariamente son imágenes que nosotros tengamos. A veces hay personas que uno los tiene como ídolos. ¿Por qué? Porque uno no se aparta. A veces hasta los hijos se vuelven ídolos. Porque todo se justifica. Cuando nuestros hijos, mis amados hermanos, fallan. Nuestros hijos no todo lo hacen bien. No en todo podemos justificarlos, porque entonces nosotros nos hacemos partícipes de algo donde a ellos les puede ir mal. Nosotros tenemos que reconocer nuestra condición y reconocer la condición de nuestros hijos. Y mayormente, si no fuimos excelentes padres, ¿para qué vamos a pedir unos grandes frutos? Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, es que todos nosotros tenemos que buscar levantarnos de algo. Entonces en esto, mis amados hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando uno no se levanta? Entonces miren esto, miren qué tremendo es esto. El no despertar, mis amados hermanos, aparta el Espíritu de Jehová de nosotros. Pero el no levantarse trae muerte a nuestras vidas. Porque dice la Biblia, mis amados hermanos, de que Raquel, ella continuó el camino, ¿verdad?, con Jacob. Pero tiempo después, por esto que ella hizo, mis amados hermanos, cuando nació su hijo, ella se murió. Entonces, el no levantarnos, mis amados hermanos, va a traer muerte a nuestras vidas. Puede ser física o espiritualmente peor. Porque dice la Biblia, mis amados hermanos, que nosotros no tenemos que temerle a aquel que puede dañar nuestro cuerpo, pero sí a aquel que tiene poder sobre nuestra alma. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que para qué nosotros vamos a estar viviendo, para que el Espíritu de Dios esté apartado o para morir, cuando Dios nos ha llamado a nosotros a libertad y a vida, a bendición, a prosperidad, a que todo nos va a ir bien. Dile al justo que le irá bien. No dice la Biblia, amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud. Dice, pero así como prospera tu alma. O sea, los deseos del Señor, mis amados hermanos, ahí están. Los propósitos de Dios ahí están. La voluntad de Dios ahí está. Pero somos nosotros los que cambiamos la voluntad de Dios por nuestra voluntad, por nuestros deseos, por nuestros malos pensamientos. Los pensamientos, mis amados hermanos, son demasiado importantes. Yo decía en un discipulado cuando fuimos allá a Zumpango, a veces está de que se piensan cosas que ni siquiera son. Y entonces por eso que se piensa, se formulan problemas, resentimientos, raíces de amargura, y son pensamientos nada más, ni siquiera es verdad. Entonces hay algo, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que buscar crecer. Yo les digo, si algo como iglesia todos deberían, mis amados hermanos, de estar estable, es en la murmuración. ¿Por qué? Porque la murmuración retiene los campamentos.
Y si no hay murmuración solo en uno, sino en la mayoría. Y en el tiempo antiguo, la murmuración de Dios retuvieron un campamento de 6,000 personas. Y un campamento aquí de 40 personas y murmuran 35. Entonces, esto es muy tremendo, mis amados hermanos. Yo he visto, les digo, grandes raíces de amargura por una murmuración, porque ni siquiera es verdad. Se formulan muchos pensamientos y no es verdad. Yo les digo, yo siempre he dicho, hermanos, si ustedes no están, no se lo crean. Porque, sí que dijo, pero si ustedes no están. Pero yo confío en su palabra, pastor. Yo confío en lo que me dijo. No, hermanos. Si muchos mienten y otros practican la mentira. Y si no hay discernimiento, se cree todo. Y luego está con raíces de amargura, deja de buscar, deja la reconciliación, todo por la murmuración. Y no era verdad en lo peor. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos que aprender a estar estable. Yo le decía en una oportunidad a un joven o a una señorita, yo les decía, si ustedes vienen a nosotros como pastores a querernos poner en contra de algún hermano de la iglesia, no lo van a lograr. Porque nosotros no es, miren hermanos, si nosotros como el pastor nos dejáramos llevar por murmuraciones, saber ni con cuánta parte de la iglesia estuviéramos peleando. Pero a eso no nos llamó el Señor, eso ni nos interesa que hablan, que dicen, porque no nos quitan ni nos ponen. Nuestro propósito y nuestro compromiso es con Cristo. Los amamos y los bendecimos. Les habla uno, fallan, y luego regresan y uno no va a estar, no me hizo caso, no, vengan, levántense, con gusto. Queremos, mis amados hermanos, que les vaya bien. Queremos en realidad que se levanten. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que aprender en realidad que hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a vivir conforme el Espíritu. No podemos ser tan humanos, tan carnales cuando somos Espíritu. Entonces tenemos que entender en realidad, mis amados hermanos, lo que el Señor habla a su iglesia. Amén. Dice el versículo 15, mirad pues, dice con diligencia, oigan eso. Mirad pues, dice, con diligencia como andéis. Hermanos, dice aquí, mirad pues con diligencia como andéis. El Señor nos está diciendo, hazlo constantemente y mira tu caminar, dice. Dice con diligencia. Dice, mira constantemente, o sea, con diligencia como andéis, dice. Entonces el Señor aquí nos está hablando y nos está diciendo, mira cada día cómo andas. Porque lo que hacemos hoy, mis amados, no nos sirve para nuestra salvación de mañana. Porque los frutos son a diario, las siembras son a diario. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que meditar en realidad en esto, porque dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Iglesia, el Señor envía siempre la necesidad del pueblo. Yo les decía a los hermanos del primer culto, muchos pensarán que el pastor o que yo digo, por mí lo dice. Hermano o hermana, si usted está haciendo las cosas, sí es por usted, no es por nadie más, es por usted. ¿La pastora sabe o no lo sabe? No, hermanos, a veces no sé. A veces el pastor no sabe. Pero ¿por qué se habla? Entonces, ¿por qué lo dice? Porque el Señor envía según la necesidad de su pueblo. Iglesia, el Señor no va a enviar palabras de alguna gran provisión si la iglesia está en pecado. ¿Qué fue lo que el Señor le habló a José? Se lo voy a repetir. El Señor, cuando le habló a José, antes de que él conquistara, le dijo que se detuviera. Le dijo, porque en el pueblo hay pecado. Y no lo dejó continuar hasta que él arregló ese asunto. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque no se puede conquistar algo cuando uno está mal.
Entonces nosotros tenemos que ver en realidad lo de este pasaje bíblico que le habla a una iglesia. Le habla a la iglesia cuando el Espíritu de Dios, mis amados hermanos, está en uno. Y a uno la palabra de Dios lo confronta. Yo se los puedo decir por testimonio vivo. Uno no se enoja, sino uno se contrista. Porque uno reconoce y uno dice, sí, hice las cosas mal. Por mí lo dijo, no le importa a uno, se contrista uno. No es lo mismo cuando uno recibe las cosas en la carne a cuando uno las recibe en el Espíritu, aunque sean las mismas palabras. No es lo mismo. Porque uno en la carne lo lleva a la ira, al enojo, al resentimiento, pero en el Espíritu a uno lo lleva a contristarlo para que uno dé fruto y para que uno cambie. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, que nosotros necesitamos despertar. Necesitamos levantarnos. Necesitamos ver con diligencia nuestros caminos. Dice de que diligencia, mis amados hermanos, es el esmero y el cuidado. Miren eso, es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. En su calidad de virtud, dice. Virtud, mis amados hermanos, es un conjunto de cosas buenas, de obras buenas. Y dice aquí, en su calidad de virtud, la diligencia abarca a Dios, abarca a uno mismo y a las demás personas. Cumplir con los compromisos con Dios. Y entonces el Señor aquí nos dice a nosotros, ¿verdad? Que veamos con diligencia cómo nosotros andamos. Entonces dice ahí, porque los días, no como necios, dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces el Señor nos está alertando, ¿verdad? Cada día tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que buscar hacer lo bueno, lo santo. Dice el libro de Efesios, aquí mismo, mis amados hermanos, en este pasaje, dice, imitad, hijos, dice, nos habla a los hijos amados, dice, que tenemos que imitar a Cristo. Sed imitadores de mí, dice, como hijos amados. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ver en realidad a quién nosotros estamos imitando. Dice Josué 23:11, guardad pues con diligencia, miren eso, vuestras almas. Entonces miren que cuando el Señor habla de la diligencia, habla de muchas cosas. En el primer pasaje dice, mirad con diligencia cómo andéis. Aquí dice, guardad pues con diligencia vuestras almas. Porque las almas no se arriesgan, ¿verdad? Se los dije. Dice, para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué enlaza el cuidar el alma con diligencia? Dice, para que améis a Jehová. Enlaza el cuidar el alma con el amor, porque ahí está el amor. Entonces, ahí está claro, dice, si tú no cuidas tu alma constantemente, vas a terminar depositando tu amor donde no debes. Dice, para que améis a Jehová. Entonces la diligencia, mis amados hermanos, es muy importante. Dice Hebreos 2:1. Por tanto, dice, es necesario, miren, por tanto es necesario que con más, vean eso, con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Miren qué tremendo, hermanos. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído. Y ustedes y yo hemos escuchado palabra de Dios, palabra de vida. Dice, y con más diligencia, dice, tenemos que atender. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ver en realidad. Nosotros sabemos y sentimos cuando en algo estamos estancados, cuando en algo no podemos continuar, no hemos continuado bien. Pero ¿qué estamos haciendo por salir de eso? Porque aquí dice, con más diligencia atendamos las palabras que hemos oído. Entonces nosotros, mis amados hermanos, si nosotros lo sabemos, y no es que lo sepamos, lo sentimos, hermanos, lo vivimos, nosotros sentimos en eso que no estamos bien. Pero dice, atiende con más diligencia.
Entonces la diligencia, mis amados hermanos, a nosotros nos va a llevar, en realidad, a ser hacedores de la palabra del Señor. Ya es tiempo, iglesia, que nos despertemos. Ya es tiempo de que nosotros le demos algo mejor al Señor. Ya es tiempo que nosotros salgamos de lo mismo. Busquemos darle al Señor algo más. Porque si nosotros cambiamos una acción, nuestra vida cambia. Entonces quiero que nosotros meditemos, mis amados hermanos, en la palabra del Señor. Y que nosotros meditemos en realidad en lo que el Espíritu dice quiere hablarle a su iglesia. Amén. Pues vamos a orar en el nombre de Jesús, vamos a ponernos sobre nuestros pies.